Hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Le enviamos un tremendo saludo a todas las colegas y a todos los colegas de educación física y a los profesores en general que hoy día están compartiendo esta experiencia gestionando mi portafolio de evaluación docente. Me quiero presentar, mi nombre es Jorge Rojas Chaparro, profesor de educación física y presidente del Centro de Egresado de la carrera de Educación Física de la Universidad Católica del Maule. En primer lugar, yo les quiero presentar a nuestra directora, a la profesora Jessica Mondaca, quien les va a dar un saludo para que comencemos prontamente con nuestro taller. Muy buenas tardes a todos. Es una alegría encontrarnos con nuestros egresados o con los profesores, ¿cierto?, que van a asistir hoy a esta jornada de trabajo, de retroalimentación, de insumos, de algunos tips, ¿cierto?, necesarios para algo tan importante como es la evaluación docente para todos los profesores de nuestro país. Felicito al Centro de Egresados por tan noble iniciativa, agradezco el trabajo de don Jorge, de María Graciela también, que nos va a acompañar como expositoras el día jueves, y a mis colegas que siempre tienen la mejor disposición, tanto Angélica como Alejandro, expertos en el área, en la materia, muchos contenidos e información que entregarles, que esperamos les sirva para esta inquietud que tienen varios de los asistentes el día de hoy. Para la escuela es un privilegio contar con el centro de egresado, es muy importante este contacto estrecho, queremos mantener estos lazos y espero que manifiesten todas sus inquietudes. Esta transmisión es a través, ¿cierto?, de nuestro canal de YouTube. Ustedes pueden dejar sus consultas, sus dudas, y nosotros las vamos a ir leyendo y vamos a ir haciendo la relación con los profesores expositores. Así que tengan mucho éxito en la jornada, profesor, y aquí estamos para acompañarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Jessica, directora de la Escuela de Educación Física, y quiero invitar eh, a todos ustedes, quiero invitarlos para que comencemos con este taller gestionando mi portafolio de evaluación docente, y les quiero presentar a nuestra primera expositora. Ella es profesora de educación física, licenciada en educación y magíster en educación, mención, currículum y administración. Actualmente ocupa el cargo de coordinadora de práctica de la carrera de educación física de la Universidad Católica del Maule. Ella nos va a presentar modificaciones en base a la legislación en relación a los nuevos estándares, partes del portafolio docente y objetivo y diseño de estos. Les quiero presentar con mucho cariño y con mucho orgullo a nuestra primera expositora, la profesora Angélica Pía Torrealba Campos. Bienvenida, profesora Angélica. Muchas gracias, profesor Jorge. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta actividad. Espero poder compartir con ustedes parte de lo que ha sido mi trayectoria, lo que he compartido también con muchos de los colegas en el ejercicio de la docencia en estos años desde que egresé de la universidad, y también acompañando a los estudiantes en el desarrollo de algunas de sus prácticas. Y en mi cargo, cierto que voy acompañando a varios de ustedes, de los egresados que nos están acompañando hoy, en su proceso, que siempre tienen muchas dudas, y espero aportar un granito de arena. En este sentido, espero ahí si es que me puede confirmar, profesor Jorge, si ya puede visualizar la presentación. Así es. Muchas gracias. Así es. Poder, ¿cierto?, aportar desde esta mirada. Es por ello que tengo algunas temáticas que voy a presentar con ustedes. Vamos a ver la contextualización, obviamente, de la evaluación docente. Han habido algunos cambios desde que inició ahora, los componentes del portafolio 2022, el diseño de objetivos y las dimensiones de los objetivos, que en realidad es una de las cosas que a veces está un poco más débil y que siempre también el Ministerio hace hincapié en que tenemos que ir revisando y desarrollando, sobre todo con el cambio, ¿cierto?, desde de los planes y programas a las bases curriculares. Se
sostiene, ¿cierto?, que el objetivo de la evaluación docente es fortalecer nuestra profesión y contribuir a la mejora de la calidad de esta. Por ello, también se han ido visualizando diferentes instrumentos o instancias donde se pueda recoger lo que nosotros decimos que vamos a hacer, donde está el portafolio, lo que ejecutamos o lo que hacemos, que está, ¿cierto?, con la grabación de clases, cómo nos percibe el entorno, que ahí está nuestro director o jefe técnico del establecimiento que da una percepción, y también, ¿cierto?, cómo nosotros a través de nuestro relato, de nuestra reflexión, podemos conversar con nuestros pares y establecer, ¿cierto?, cómo nosotros ejecutamos algunos de nuestros desempeños mínimos a través de los dominios del marco para la buena enseñanza en esta conversación con nuestros pares. Es por ello, ¿cierto?, que a través de la promulgación de la Ley 20.903 en el año 2016, donde se empieza a crear, donde se crea el sistema de desarrollo docente y se empiezan a cambiar los tramos o las características de los puntajes que van a tener, y esto va a considerar que la carrera docente, además de tener tramos de experto, ¿cierto?, avanzado, o nuestros diferentes desempeños, también va a haber una compensación económica, la cual va a ir subiendo, ¿cierto?, nuestra categoría. Desde ese punto de vista, en el marco de esta ley, en el año 2017, se abre un proceso por el cual los colegios particulares o particulares subvencionados pueden, ¿cierto?, a través de su administración, inscribirse durante el año 2018 para participar de manera voluntaria los docentes en esta evaluación. ¿Por qué? Porque obviamente hay una clasificación diferente que entrega, ¿cierto?, una prestancia a nosotros como docentes en base a lo que hacemos. No solamente en el aula, sino que también a cómo nos mira el resto, y eso entrega algunos beneficios también a los establecimientos. Perdón, pero voy a ver si la diapositiva... Ahí. Esta imagen, ¿cierto?, que pueden visualizar acá es una imagen que deben haber visto, está en Docente Más, en la página, también el CPIP la sube algunas veces, que dice, ¿cierto?, cuáles son las características de la evaluación docente, o cuáles son los canales, ¿cierto?, por los cuales se van retribuyendo las informaciones. La primera, ¿cierto?, Docente Más, donde ustedes están gestionando su portafolio, donde se pueden descargar los documentos, cualquiera de nosotros también los puede descargar, videos, ¿cierto?, colaborativo, instancias, ¿cierto?, de retroalimentación, algunos ejemplos. Y también, cierto paralelo, está el sistema de desarrollo de la profesión docente, donde también está trabajando a la par el CPIP, o quienes, cierto, lo toman desde la ley 20.903 de abril del 2016. Es en este punto de vista donde también el CPIP, además de llevar la evaluación docente, mantiene la red de maestros, donde yo sé que muchos de los colegas que están aquí participan activamente, ¿cierto?, generando instancias de trabajo colaborativo con otros profesores de otras ciudades o de otras dependencias, pero, ¿cierto?, en base a la evaluación docente o al nivel, ¿cierto?, que haya podido alcanzar, ya ha llegado competente destacado, puede participar en esta área. Desde este punto de vista, ¿a quién va dirigido, cierto?, desde la ley 19.961 de agosto de 2004 para ejecutarse, ¿cierto?, ya del año 2006-2008 en la evaluación docente? Iba dirigido a docentes y educadoras de establecimientos municipales o de servicios locales de educación. En cambio ahora, desde el año 2016, también, ¿cierto?, va a servicios municipales, pero también se suma de manera voluntaria a establecimientos particulares subvencionados, de administración delegada, algunos jardines infantiles y obviamente los municipales. Acá, ¿cierto?, cambiamos, ¿cierto?, algunas de las estructuras. En un principio, ¿cierto?, teníamos los instrumentos que era la entrevista por el evaluador par, el informe de referencia de terceros, que ya, ¿cierto?, habíamos comentado en base a eso, la autoevaluación y obviamente el portafolio, que tiene 3 módulos, que los vamos a ver un poco más adelante. Y la prueba de conocimiento, ¿cierto?, en la cual se mide durante todos los años a dónde nosotros podemos desempeñarnos en base a nuestra disciplina, el ejercicio de la docencia, que son un porcentaje ahí de preguntas. Desde este punto de vista, los resultados de lo documental, ¿verdad?, de la autoevaluación, de la referencia de tercero, viene, ¿cierto?, a un resultado final que era el destacado, competente, básico o insatisfactorio. En este caso, ¿cierto?, teníamos la posibilidad de, durante 4 años, poder subir cuando estábamos en competente y destacado, 2 años, ¿cierto?, si estábamos en básico, y 1 año, al año siguiente, teníamos que participar también con acompañamiento en el aula, dentro de los colegios, si estábamos en insatisfactorio, y nos teníamos que volver, ¿cierto?, a evaluar.
Hoy en día, ¿cierto? Los tramos cambian porque también cambia la ley, cambian los beneficios que se reciben en base, ¿cierto? A nuestra graduación o nuestro desempeño en la docencia, nuestra carrera docente, en inicial, temprano, avanzado, experto 1 y experto 2. No vamos a entrar de manera directa porque aquí tiene que ver con los años de ejercicio de la docencia, con, ¿cierto? Lo que nosotros hemos ido avanzando en base a perfeccionamiento, no solamente, ¿cierto?, lo que tiene que ver con el portafolio, pero vamos cambiando la estructura y también van cambiando algunas nomenclaturas. Aún quedan en base al portafolio muchas cosas que se han ido estableciendo desde el año 2008 hasta ahora, pero que ya se están visualizando que van a cambiar el próximo año. Yo les voy a ir comentando en las siguientes, ¿cierto?, diapositivas, algunos de los cambios que ya se visualizan para el siguiente año, pero también nos vamos a situar en lo que viene en este, y yo sé que muchos de nuestros egresados que salieron hace 2 años van a participar y muchos anteriores también y que están esperando esta retroalimentación. Los instrumentos que vienen, ¿cierto?, mayoritariamente este año, está el portafolio, que como yo ya les había dicho, reúne la evidencia que da cuenta de lo que nosotros vamos a o queremos desarrollar en una unidad pedagógica. Vamos a decidir aquí cómo vamos a representar nuestras prácticas, vamos a responder, ¿cierto?, a cómo planificamos, cómo planteamos nuestra acción como docentes, cómo respondemos a las preguntas y a los instrumentos, y también a reflexionar sobre las fortalezas y debilidades que ha tenido la implementación de nuestra unidad didáctica, de la ejecución, por ejemplo, de alguno de nuestros instrumentos, y consta de 5 tareas distribuidas en 3 módulos que vamos a ver más adelante. También está la pauta de autoevaluación, que viene en base, ¿cierto?, a la reflexión del marco para la buena enseñanza actual, que está el de 2008 hasta el año 2021. Recuerden que el año pasado ya aparece nuestro nuevo marco para la buena enseñanza, que hizo lanzamiento, si no me equivoco, en octubre del año pasado, y en el cual, ¿cierto?, se cruza con los estándares pedagógicos, los cuales nosotros en la universidad también estamos desarrollando. Entonces, por lo tanto, esta pauta de autoevaluación se basa en estas características y también busca ser una herramienta de reflexión profesional, que autoevaluemos nuestra docencia, cómo nos hemos observado y de nuestro quehacer docente en marco a la normativa vigente. Todavía para este año se va a mantener el marco regulatorio, ¿cierto?, del marco para la buena enseñanza, valga la redundancia, del año 2008. Para el siguiente año y aparte, ¿cierto?, con el marco para la buena enseñanza del año 2021. También se suma la entrevista por el evaluador PAR, donde nos acompaña un docente que se prepara, que tiene unas preguntas. Hace unos años atrás, quienes ya hayan participado de esta actividad, saben que antes no conocíamos las preguntas, hace unos 4 o 5 años atrás no se conocían las preguntas, se suponía, siempre igual las conseguíamos, nos preparábamos para ello, pero hoy en día ya se conocen. Solamente como recomendación, que no es algo que vamos a tocar en profundidad hoy, lo que busca es que nosotros podamos tener una calificación, ¿cierto?, de competente al hacer todo lo que esta pregunta busca en base al marco para la buena enseñanza. Para poder elevarnos, ¿cierto?, al punto de destacado, llega en el límite que nosotros, cuando se nos pregunta, por ejemplo, por la preparación para la enseñanza, que es el dominio A, o alguno de sus focos, porque ahora vienen con foco, no con criterio, tenemos que decir cómo lo aplicamos. Lo que se busca es que nosotros lo comprendamos, lo podamos explicar de buena manera, pero que además demos los ejemplos de cómo lo hemos aplicado en el ejercicio de la docencia. Que sea algo que esté internalizado, una tarea ya adecuada, como lo hemos adecuado al contexto de nuestro establecimiento y a la característica de los estudiantes. Siempre, ¿cierto?, el criterio viene hecho para ser competente, pero para levantarnos a destacado como consejos, si se los puedo dejar, o tips, es que nosotros tenemos que intentar que lo podamos entregar en base, ¿cierto?, a cómo lo hacemos, cómo lo ejecutamos, con ejemplos claros, cómo lo estamos realizando o ejecutando, ¿ya? Eso es lo que les puedo dejar ahí como tips de lo que hemos conversado con los colegas. En cuanto al informe de referencia de tercero, acá son los directores los que entregan a través de un instrumento la visión que tienen de nosotros en cuanto a cómo preparamos las clases, cómo nosotros, ¿cierto?, creamos un buen ambiente de aprendizaje, cómo nos desempeñamos con nuestros pares, si tenemos también una visión, ¿cierto?, de nuestro desarrollo de la profesión docente, si es que siempre estamos atentos o tenemos una visión, ¿verdad?, de cómo irnos perfeccionando.
Entonces, ellos entregan esta evaluación muy pocas veces. Creo que los directores comparten esas evaluaciones con los profesores que están evaluándose. Muchas veces va cerrado y uno lo conoce cuando recibe el resultado. Pero hay otros directores o jefes de UTP que sí comparten en general la visión que tienen con los docentes. No les dan el resultado, pero sí les explican cuál es la visión que ellos tienen de los docentes. Y tenemos cierto que es el portafolio, ¿verdad? Que es uno de los instrumentos de lo que estamos conversando acá. El portafolio en este caso es un instrumento que va a recopilar información, ¿verdad? De los distintos aspectos de nuestra práctica pedagógica. Está la planificación, la evaluación, la reflexión, nuestra clase grabada y el trabajo colaborativo, que es lo que se ha ido sumando de manera voluntaria en estos últimos años. Y digo de manera voluntaria porque lo que estamos visualizando de lo que viene del nuevo marco para la buena enseñanza, ¿verdad? Con la suma de los estándares docentes, es que ya para el próximo año probablemente no se va a buscar como de manera voluntaria, sino que ya se nos va a empezar a exigir que lo empecemos a desarrollar. Desde este punto de vista, el portafolio docente inicia, ¿cierto?, con el módulo 1, ¿verdad?, que como ustedes pudieron leer, porque esto viene, yo no estoy utilizando el manual como base, ¿cierto?, bibliográfica, el manual que ustedes les entregan, que ya les debe haber llegado a la gran mayoría, que consta, ¿cierto?, de distintas tareas: planificar, evaluar y reflexionar, que son las primeras. La planificación, donde se nos pide, ¿cierto?, describir 3 clases de una unidad, presentando obviamente la unidad de esta misma, donde nosotros el año pasado fue con objetivos priorizados, el anterior también, donde se nos pedía no el objetivo completo de la unidad, sino que podíamos trabajar con objetivos priorizados o decidir trabajar con la unidad completa dependiendo de nuestro contexto, insisto, y de las características de nuestros estudiantes, ¿ya? Entonces, por lo tanto, siempre tenemos que tener en cuenta este objetivo de unidad si vamos a trabajar con el que nos entrega, ¿cierto?, la unidad didáctica en las bases curriculares para el curso que decidamos, o vamos a utilizar un objetivo priorizado si es que viene, ¿cierto?, igual desde el año anterior que venía con esa indicación que se podía. En cuanto a la evaluación, nosotros tenemos que presentar los instrumentos evaluativos o la evaluación que nosotros tenemos para los resultados que queremos obtener. Siempre tenemos que recordar que la evaluación que nosotros generemos o que presentemos en nuestro portafolio sea, ¿cierto?, muy clara o coherente con el objetivo de la unidad. En el momento que nosotros lo vamos a situar, si nuestro objetivo, ¿cierto?, tiene que ver con la aplicación y yo voy a decir que lo voy a utilizar en el medio de la unidad, a lo mejor yo podría utilizar verbos un poco más bajos, de ejecución, de demostración, pero, ¿cierto?, si yo lo voy a utilizar al cierre de la unidad, yo también debería estar utilizando, ¿cierto?, el mismo verbo. Si yo voy a decir que el objetivo de la unidad es la aplicación, que lo vamos a ver más adelante, tengo los ejemplos, también debería ser dentro de nuestro instrumento considerarlo. Esa es una de las cosas más difíciles que nos ha costado a los profesores en general, no solo de educación física, que siempre tenemos una debilidad, ya que es la coherencia entre los objetivos que nosotros planteamos, los indicadores de logro y también, ¿cierto?, el objetivo de nuestro instrumento evaluativo. ¿Por qué? Porque ahora también a través, ¿cierto?, del DUA, del Diseño Universal de Aprendizaje, se está buscando de que los profesores y profesoras generemos oportunidades de aprendizaje para el desarrollo integral a través, ¿cierto?, de los 3 aspectos: lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal, considerando habilidades y actitudes. Entonces, por lo tanto, a veces es muy difícil, ¿cierto?, cuando nosotros lo tenemos que llevar al papel, pero, ¿cierto?, en el ejercicio de nuestra docencia lo hacemos. El tema está en que tenemos que aprender a cómo nosotros lo vamos a hacer de manera administrativa en este documento que vamos a entregar para que se visualice lo que realmente nosotros hacemos en el ejercicio de la docencia. Y por último, ¿cierto?, que tenemos la reflexión que responde a cómo fue aplicado esta unidad. ¿Logramos nuestros objetivos? ¿No lo logramos? ¿Cómo hicimos para retroalimentar? ¿Cuáles son las decisiones pedagógicas que tomó el docente en base a los objetivos propuestos? Eso es lo que busca. Busca que nosotros, ¿cierto?, tengamos a través del marco para la buena enseñanza vigente, por eso que está acá la marca, podamos visualizar si nuestras decisiones pedagógicas, ¿cuáles fueron? Avanzar, calificar, retroalimentar, saltar algo. Entonces, por lo tanto, siempre está buscando eso, cómo logramos mejorar nuestras prácticas pedagógicas y que no solamente, ¿cierto?, el aprendizaje se desarrolla en los niños y niñas, sino que también se desarrolla en nosotros como docentes. Desde aquí
¿verdad? Tenemos el módulo 2 que habla, ¿cierto?, de la grabación de la clase práctica. No me voy a tener mucho acá, ¿verdad? Que son 40 minutos, va una persona externa, esta persona nos graba, nos dicen día y hora, siempre intentar buscar un espacio, ¿verdad?, que sea cómodo. Siempre, colegas, tener en consideración los que no se han evaluado, yo sé que hay varios aquí que sí lo han hecho, que nos han evaluado, tener consideración del objetivo, tener un espacio donde ubicarlo, tratar de que nosotros en educación física tener a los niños ya con su ropa, ¿cierto?, para la ejecución de la clase lista. Siempre considerar plan A, plan B, plan C para tener la aplicación, ¿cierto?, si van a ver un video, si vamos a tener, ¿cierto?, un papelógrafo, vamos a tener una pizarra. Ojalá que sea un espacio que tenga un buen sonido. Se empiezan a grabar clases casi siempre en junio, el sonido de los gimnasios son terribles, se pierde el eco, entonces ahí uno tiene que aprender también un poco, bueno, con la pandemia aprendimos el uso de la tecnología, acercarnos a la cámara, a exportar nuestra voz hacia la cámara, pero que también los niños y niñas nos escuchen, sobre todo nosotros en nuestra asignatura, que es un poco más complejo. Simplemente cuidar eso como dato. En el módulo 3, acá habla, ¿cierto?, del trabajo colaborativo, que es lo que se ha ido insertando en estos últimos años y que mucho, ¿cierto?, todavía está un poco débil. Hay muy pocos profesores que han logrado, ¿cierto?, obtener estos puntos, aunque de manera voluntaria lo han hecho, ¿verdad? Porque muchos piensan que tiene que ver con que nosotros tenemos que reunirnos, por ejemplo, educación física con ciencia y matemática para trabajar una perspectiva inicial. Y en realidad el trabajo colaborativo e interdisciplinario para el Ministerio de Educación, si leemos ciertos sus documentos, que ustedes yo sé que los van a poder descargar en algún minuto, están en las páginas, habla, ¿cierto?, de que son proyectos que nosotros visualizamos a veces de años anteriores, ¿verdad?, de debilidades en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto?, que pueden ser desde el aspecto socioemocional, desde el aspecto conductual, desde el aspecto, ¿cierto?, académico, y que como colegio, ¿cierto?, en este trabajo colaborativo, los docentes desarrollamos diferentes tareas que tienen objetivos de corto, mediano y largo plazo, y que de cierta manera vamos a irlas logrando. Puede que cuando lleguemos a nuestra evaluación docente estemos en el corto plazo, en el mediano plazo o en el logro del largo plazo de los objetivos, porque hay que irlos evaluando. La persona que representa la entrega de esta información es el director, el que habla de que colaborativamente los docentes estamos trabajando para el desarrollo, ¿cierto?, de esta necesidad que tiene nuestro centro, nuestro microcentro. O que tenemos trabajo interdisciplinario también, porque hemos contratado psicólogo, orientador, monitores deportivos, porque hemos notado que esta era la necesidad, pero vamos en este proceso. Entonces, por lo tanto, todavía es una tarea que está en proceso, pero que ya, ¿cierto?, vamos como en el tercer año, si no me equivoco, de aplicación de manera voluntaria, pero ya se comprende que después de la voluntariedad probablemente va a venir inserto. De hecho, también es algo que nosotros en la universidad tenemos que empezar también a potenciar. Desde este año lo hemos hecho, el trabajo colaborativo e interdisciplinario. Eso es lo que está buscando a grandes rasgos. Y me voy a ir de lleno, ¿cierto?, a lo que me invitó el profesor Jorge Rojas, aquí como presidente del centro estudiante, para no extenderme en las otras áreas, que tiene que ver con la formulación de objetivos de aprendizaje. Acá esta tarea, lo que busca el ministerio, es que dé cuenta de cómo se abordan los objetivos contenidos obviamente en el currículum y que tienen que ver que tiene que considerar las características de los estudiantes en el contexto en donde ellos se sitúan y que deben adherir las habilidades, los conocimientos y los procedimientos. Esas son las palabras que utiliza, ¿cierto?, el ministerio. Usted, insisto, lo pueden descargar y lo van a ver. Entonces, ¿cómo va a ser evaluado usted principalmente? Primero, que usted sea capaz de plantear objetivos de aprendizaje donde estén claramente determinadas las habilidades, los contenidos, ¿cierto?, y las actitudes que vamos a desarrollar con los estudiantes. Deben estar, por eso que están aquí con mayúsculas, si ustedes lo pueden ver en el PPT, donde usted se verifica si es capaz de proponer actividades coherentes con este objetivo de aprendizaje, que debe considerar los tres ámbitos: lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. Y esto, colegas, que quede claro, no solo para el área de la educación física, debe ser para matemática, para ciencia, para lenguaje. Todos debemos considerar el desarrollo integral de los niños y niñas. Por lo tanto, a través, insisto, del DUA, debemos que esto se note en la
en el desarrollo, ¿cierto? O cuando nosotros implementamos nuestros objetivos de unidad y también, ¿cierto?, nuestros objetivos de cada una de las clases. Es por ello que yo les traje un ejemplo. Dice, ¿y cómo vamos a generar, ¿cierto?, este objetivo de unidad? Acá yo escogí, ¿cierto? Hay un curso, esta es una unidad de tercero básico, yo fui a las bases curriculares, tomé este curso, ¿cierto? Porque un curso X, pero que traía muy claramente definido lo que estamos buscando. Dice unidad 1 y dice, la unidad tiene dos propósitos principales. Primero, que los estudiantes combinen, y si lo ven está en celeste, ¿verdad? Yo aquí tengo la diferencia, van a dar cuenta lo conceptual, que lo van a encontrar en rojo, lo procedimental, que lo van a encontrar en celeste, y lo actitudinal, que lo van a encontrar en amarillo. ¿Cierto? Que las habilidades motrices desarrollen, ¿cierto? Combinen, perdón, las habilidades motrices de locomoción, manipulación y estabilidad. Y segundo, se espera que ejecuten juegos colectivos, ¿cierto? Con el apoyo del docente deberán aplicar diversas estrategias para resolver problemas con relación en el espacio, en el tiempo y el número de personas. Además, pretenden que incorporen normas de higiene, de prevención y de seguridad. Asimismo, se espera que los niños y niñas, ¿cierto?, sean capaces de ejecutar actividad física que desarrollen resistencia, fuerza, coordinación, flexibilidad y velocidad, y que describan y registren las respuestas corporales provocadas por el ejercicio físico. Es una unidad, ¿cierto?, ambiciosa, si nos damos cuenta en tercero básico, que muchas veces nos tenemos tiempos acotados, que en los colegios, ¿verdad?, cada vez hay menos tiempo y más actividades que desarrollar. Pero claramente vienen ya destinados desde el Ministerio de Educación estos tres ámbitos. Viene, ¿cierto?, lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. Lo que se nos pide es que si nosotros vamos a trabajar esto disminuido, porque, insisto, se nos da la posibilidad de que de aquí saquemos, ¿cierto?, lo que vamos a trabajar en base a nuestro contexto y nuestras características de estudiante, o si vamos a trabajar un objetivo de aprendizaje que también viene desarrollado en estas tres áreas. Tengamos esta consideración. Desde este punto de vista, tenemos que generar o desprender los objetivos de nuestra clase, que deben ser coherentes con los objetivos, con el objetivo de nuestra unidad. Es por ello, ¿cierto?, que para escribir o para poder desarrollar administrativamente este objetivo que fue abordado, también tenemos que considerar las habilidades y los contenidos que nosotros asumimos para esta acción. Y volvemos a mirar lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. Es por ello, ¿cierto?, que la clase 1 de este ejemplo que está aquí es identificar y ejecutar las habilidades motrices básicas de locomoción y manipulación en actividades individuales y grupales, demostrando sus hábitos de vida saludable a través de la participación y el esfuerzo personal. Si dan cuenta acá, pueden observar, ¿cierto?, que tenemos estas tres instancias, ¿cierto? Y qué es lo que se nos empieza a mirar que nosotros debemos, ¿cierto?, considerar estas dimensiones, ¿cierto?, en la ejecución o en el desarrollo o cuando nosotros planificamos el objetivo de nuestra clase. De esto, ¿cierto?, tenemos que contener para el desarrollo del plano del portafolio 3 clases, y una de las cosas que más se observa, ¿cierto?, es que nosotros seamos capaces de ir haciendo la progresión o la secuencia de nuestras clases. Se nos pide que no importa si las clases son seguidas, pero que debe haber una progresión. O sea, si yo voy a partir con mi verbo, y ahí vamos a tener que mirar la taxonomía de Bloom, queridos colegas, identificar, ejecutar, ¿verdad?, habilidades motrices básicas, demostrando hábitos de vida saludables. Clase 1 estamos identificando, a lo mejor conociendo. Para nuestra segunda clase ya los niños reconocen y ejecutan las habilidades motrices básicas de locomoción y manipulación, las combinan en el juego y en los desafíos, ¿cierto?, que nosotros les vamos a entregar, identificando sus sensaciones corporales y demostrando disposición al refuerzo personal. Aquí hay más de un ejemplo, ¿cierto?, de un verbo o de una acción, en realidad, que debe desarrollar el niño, o de un conocimiento que se va a desarrollar. Y en la clase 3, el niño ya puede explicar, ¿cierto?, porque ya identifica, reconoce, ¿verdad?, identifica nuevamente su sensación corporal y explica esta sensación corporal cuando él ejecuta las habilidades motrices básicas de locomoción y manipulación en diversos juegos, y ya demuestra, ¿cierto?, confianza y trabajo en equipo. Tenemos que buscar la progresión. Esa es una de las cosas que más cuesta. Si ustedes entran a Docente Más, se van a dar cuenta que hay un ejemplo de música, que hay una niña ahí tocando la flauta y dice
que lo que más tenemos que cuidar es la progresión y además que todos los verbos que utilizamos en las clases son cosas que los niños van a hacer. El niño va a conocer, va a identificar, va a reconocer, pero no acciones que nosotros hagamos, como por ejemplo, que en nuestra clase 4 vamos a evaluar, porque el niño no va a evaluar, el niño va a aplicar, va a ejecutar, va a demostrar. ¿Ya? Entonces, ojo, siempre considerar lo que el niño dice. Si yo pongo como actividad que voy a poner preguntas directas, tengo que decir, ¿cierto?, que el niño responde preguntas directas planteadas por el profesor. Siempre las actividades tienen que ver con las acciones que el niño hace y lo mismo pasa con los objetivos. Tenemos que tener en cuenta eso también cuando diseñamos el instrumento de evaluación. ¿Cuál es el objetivo del instrumento y cuál es el objetivo para el niño? ¿Ya? Ojo, que eso muchas veces es donde nosotros más tenemos debilidad. Yo sé que ya estoy en el tiempo, así que para no quitarle ahí a Alejandro, que yo sé que va a hacer una reflexión con respecto a los momentos de la clase, y siempre, estimados colegas, tener consideración con el uso de los verbos, que vayan en progresión, remirar, ¿cierto?, qué es lo que estamos haciendo, qué queremos, esperamos de nuestros niños y niñas en la clase, que la progresión no la perdamos en la unidad, en las clases, ¿cierto? A veces, insisto, las decisiones pedagógicas, que parte de lo que se nos pide en la reflexión, es volver al conocer. A lo mejor no podemos llegar al aplicar, vamos a tener que devolvernos a una acción un poco más, ¿cierto?, atrás porque lo necesitamos y eso es una decisión que los profesores podemos tomar y que tiene que ver en la reflexión donde tenemos que hablar, no todo lo hacemos perfecto, pasan muchas cosas. Y eso es lo que espera, ¿cierto?, el ministerio, que nosotros lleguemos y seamos capaces con fundamento de por qué nos decidimos o tomamos esta decisión pedagógica, ¿verdad?, de volver, o sea, por qué evaluamos. Y de ahí que la coherencia siempre tenga de los objetivos de las clases con la unidad y que además, ¿cierto?, que como dato, que nuestros indicadores de logro deben ser de cada clase coherentes con nuestro objetivo que nos planteamos para la misma clase. Y que los indicadores de logro que tengamos al cierre de la unidad o del instrumento que vamos a entregar, ¿verdad?, sea coherente con lo que nos planteamos en la unidad o con la secuencia en la que vamos. ¿Ya? Entonces ahí siempre tenemos que tener ese cuidado. Yo sé que tienen muchas preguntas, ahí yo voy a estar leyendo el chat, que la directora más adelante nos la va a leer. Espero que en estos minutos hayan podido recoger algún par de cuestionamientos. Siempre aquí estoy abierta para responder y que podamos compartir este espacio. Sé que 30 minutos a veces es muy corto y traté de ceñirme el tiempo, profesor Jorge. Así que, bueno, la bibliografía y todo lo que hemos estado utilizando está en nuestro sistema de desempeño docente. Así que les agradezco ahí su tiempo, profesor. Muchas gracias, profesora Pía. Muy interesante su presentación. Le agradecemos desde el Centro de Estudiantes. Por supuesto que esto es un tremendo apoyo para todos los colegas que este año les va a corresponder evaluarse. Muchas gracias. Bueno, a continuación, y continuando con nuestro taller, gestionando nuestro portafolio de evaluación docente, vamos a abordar educación física escolar y los momentos de la clase. Para ello, vamos a invitar a exponer al doctor Aquiles Alejandro Almonacid Fierro, quien es profesor de educación física, magíster en motricidad humana, licenciado en educación y titulado doctor en actividad física y artística en la Universidad de Extremadura. Profesor, doctor Alejandro, lo dejo para que exponga ante nuestros 71 auditores que tenemos en este momento en el canal YouTube. Muchas gracias, profesor Jorge. Bueno, saludar a todas y a todos los que están conectados. Lamentablemente no tengo la posibilidad de verlos, ustedes sí. Estas son algunas consideraciones, consecuencias, implicancias de la virtualidad, ¿no? Ya podremos trabajar eso. Yo la verdad que prefiero los relatos más bien presenciales porque los puedo ver, puedo escuchar, podemos compartir, podemos dialogar, discutir, etcétera, ¿no?
Pero las circunstancias nos han llevado a este tipo de charlas, de trabajo. Creo que tiene tremenda fortaleza y otras no tanto, pero son las circunstancias con las cuales hoy día estamos operando. Voy a primero compartir la pantalla con ustedes, agradeciendo a Jorge y a Jessica la invitación. Junto con Pía vamos a intentar hilar algunas cuestiones que ella ha planteado. Yo de otra perspectiva, sin duda, pero en algún sentido vamos a tener cierta sinergia, ¿no? Voy a compartir la pantalla, pero... No sé si se ve la presentación, Jorge. ¿Profesor Jorge? No, no se ve. ¿No se ve la presentación? No, en YouTube no se ve. No se ve. Ya. A ver. ¿Lo intentamos o no? ¿Ahora, profesor? Ahí se ve. Habría que. Sí. Claro. Voy a poner pantalla completa. Exacto. Pero esto está un poco lento. Ahí sí. ¿Ahí se ve mejor? ¿Profesor Jorge? ¿Profesor Jorge se ve mejor ahí? Ahí estamos, ahí estamos, ya, ahí estamos. Perfecto, ya. Bien. Esto está pasando rápido. Voy a plantear algunas cuestiones sobre la educación física para llegar a lo que nos han pedido, ¿cierto? De revisar qué pasa durante la sesión, durante la clase, ¿ya? Eso es lo que yo quiero trabajar con usted y por tanto voy a ir hilando algún discurso que tiene que ver con nuestra disciplina, pero fundamentalmente luego ver qué ocurre en el aula, que es la reflexión que yo quiero hacer con usted a propósito de los momentos de la clase que podríamos haber dicho, ¿cierto? Que es un momento de inicio, desarrollo y cierre y habría sido toda la presentación, ¿no? Mira, aquí esta figura de Escher, clásica del texto El árbol del conocimiento de Maturana y Varela, nos muestra lo que nosotros somos, en definitiva, cuando estamos en el aula, ¿no? En algún minuto somos observadores y en otro minuto estamos observando el mundo, la mano que se dibuja a sí misma. Y eso se trata, y un poco lo explicaba la profesora Pía, cuando estamos en el aula y el aprendizaje es también recíproco, ¿no? Yo he tomado algunos textos para poder compartir con ustedes distintas investigaciones de los últimos años. Voy a leerlas rápidamente. Estos textos los tiene el profesor Jorge y los podrá compartir tal vez en la plataforma o por otro medio, pero me interesaba que ustedes los conozcan porque son trabajos, 3 de ellos son estudio empírico y otro un análisis documental. El primero de ellos dice el pensamiento del alumnado inactivo sobre sus experiencias negativas en la educación física. Los discursos de rendimiento, salutismo y masculinidad hegemónica. Un poco para comenzar a pensar que lo que nosotros hacemos también tiene sus detractores, ¿no? Hay gente que no le gusta el discurso del salutismo y de la masculinidad hegemónica que ha sido tan característico de la educación física, y la pregunta es ¿qué pasa con los niños inactivos? ¿Qué pasa con los niños obesos? ¿Qué pasa con los niños que no participan del aula? Esa es la reflexión que se hacen acá los colegas, para eso hacen un estudio de carácter cualitativo para poder conocer las impresiones, ¿cierto?, de estos estudiantes y buscar estrategias pedagógicas que permitan incluirlos, ¿no? A propósito de aulas cada vez más diversas. El estudio de los colegas acá de donde está el profesor Carter, el profesor Vélez, el profesor Barro, se llama Racionalidad Técnica Instrumental en Educación Física, un estudio cualitativo en un contexto chileno. Acá, en un contexto nuestro, digamos, el centro-sur del país, ellos hacen un estudio para ver qué está ocurriendo en el aula de educación física y cómo la racionalidad científica instrumental es lo que prima a la hora de planificar, ejecutar y evaluar en nuestra disciplina. Un tercer texto que también he tomado como referente son las reflexiones sobre el hacer pedagógico en las aulas de educación física y la enseñanza media. Una temática que está planteada en la revista Educación y Pesquisa, un trabajo del 2019-20, entiendo,
y nos lleva a reflexionar sobre lo que ocurre hoy día con los adolescentes, ¿no? Y como ustedes, muchos de ustedes, me imagino yo, trabajan en ese grupo etario, me pareció interesante también remirarlo. Y un cuarto documento que se llama Las funciones de la educación física escolar, una mirada centrada en la justicia social y la reconstrucción del conocimiento, un trabajo que hicimos junto con Alberto y otro colega el 2012, para dar cuenta de los distintos paradigmas, distintas también perspectivas que ha tenido la educación física y cómo, ¿cierto?, la respuesta o la perspectiva más bien crítica de la disciplina pudiese ser una respuesta pedagógica a los contextos tan diversos que permean el aula en la actualidad. Y la pregunta viene, ¿cierto?, a hacernos, es un llamado de atención, ¿no?, una alerta, y tal vez es también una cuestión que nos llama a la pregunta, ¿no? ¿Está la educación física en crisis? ¿Ha estado siempre en crisis? ¿Es ahora que está en crisis? ¿Está la educación en crisis? ¿Qué sentido tienen, ¿no?, las prácticas deportivas que nosotros compartimos en las diferentes aulas? Estos conocimientos, estamos recuperando lo que es la base del conocimiento en la disciplina. ¿Tenemos una perspectiva más bien holística? ¿Tenemos un sentido de la profesión? Y por eso es que es la pregunta y también un llamado a alerta, digamos, el qué sentido de la crisis, ¿no?, que vivimos, porque hoy día hay bastante literatura que soporta precisamente esta pregunta, ¿no?, sobre todo de perspectiva más renovada, ¿no?, de la pedagogía. Y López Pastor nos da algunas luces, ¿no?, de lo que podría estar ocurriendo. ¿Qué puede aportar la educación física en la formación de seres humanos más libres, autónomos, más felices, más solidarios, más equilibrados y socialmente responsables? Parece que esas son las cuestiones fundamentales de la educación. Y parece que nosotros somos una disciplina que está instalada en el fenómeno educativo. Pero parece ser que esto de la libertad, de la felicidad, de la autonomía, está lejos del discurso más bien racionalista, instrumental, tecnicista, digamos, que ha permeado el rendimiento, ¿no? Y no solamente el rendimiento físico deportivo, sino el rendimiento también académico, ¿ya? ¿Qué puede aportar nuestra disciplina a la construcción de un mundo más justo, solidario y humano? No tenemos nada que decir al respecto. Ahora que tenemos, por ejemplo, una crisis alimentaria, o ahora que tenemos, por ejemplo, una crisis con el cambio climático, una tremenda crisis con respecto a los migrantes, o el tema, ¿cierto?, intercultural. ¿Qué tiene o qué puede decir la educación física ante el pisoteo sistemático de los derechos humanos más elementales? ¿Podemos nosotros plantear algunas interrogantes al respecto? Y de ahí entonces, con este telón de fondo, vamos a lo que es la escuela, la educación física, ¿cierto? Onofre el 2017 nos plantea que nuestra disciplina tiene una naturaleza pedagógica, ¿no? Y Bisuete, mi querido director de tesis, dice: la educación física tiende a procurar la mejora de las capacidades del ser humano, con especial atención a su salud y a la mejora de su calidad y esperanza de vida. Me parece que son dos aproximaciones que nos permiten mirar lo que nosotros hacemos en el aula y lo que ha sido también nuestro trasegar desde la formación inicial hasta hoy día la formación en servicio para los 70 y tantos profesores y profesoras que están conectados. ¿Pero qué es la disciplina? Es una asignatura académica que debe utilizar la actividad física como un vehículo, dice Costa del 2017, o medio para lograr un objetivo educativo en el contexto escolar. Contribuye al crecimiento y desarrollo integral de los niños. Ese concepto integral parece que se ha perdido de moda, ¿no? Lo hemos como dejado un poquito de lado y hemos buscado otras respuestas, ¿no? Otras respuestas orientadas a la salud, al ejercicio, al rendimiento, a pruebas estandarizadas, a resultados más bien, ¿no? Pero en definitiva, nosotros deberíamos procurar, ¿no?, entender esta concepción más compleja, más holística de lo que significa en nuestras aulas, ¿no? Por otro lado, digamos, el verdadero valor educativo de la educación física escolar está en la construcción de un proyecto cultural que gira en torno a fomentar practicantes y espectadores críticos de todo aquello relacionado con el deporte, el ejercicio físico, la actividad en contacto con la naturaleza, la salud, es decir, con una intencionalidad pedagógica que sea capaz de un verdadero desarrollo humano, en toda su complejidad, en toda su integridad, ¿cierto? Y para ello, ¿verdad?, es conveniente volver a remirarnos, y ese es el ejercicio que estoy intentando hacer con ustedes, volver a mirar lo que hacemos, volver a mirar nuestras bases, volver a mirar los sustentos, la plataforma en las cuales se instala nuestra actuación como docente. Actuación que finalmente termina, por ejemplo, en lo que exige el ministerio, ¿no? Ministerio que obviamente podemos también analizar y revisar, ¿cierto?, y criticar sus planteamientos y sobre todo aquello que tiene que ver con el currículo, ¿no?, como el nuestro, que son las bases curriculares.
Para Obregón y varios otros autores, habría tres perspectivas que han caracterizado a la educación física en los últimos tiempos, digamos, quizás 30 o 40 años atrás, digamos. Un profesor más bien técnico, un profesor práctico que está en el interfaz entre el profesor más bien crítico, que es capaz de tomar todas estas nuevas tendencias y transformarlas en una actuación pedagógica y una respuesta pedagógica a las problemáticas contingentes, no solo del aula de educación física, sino de la sociedad, ¿no? Y para eso se hacen estas tres clasificaciones donde obviamente hay varios matices, pero la literatura, ¿cierto?, lo plantea básicamente con estas tres características. Hay un aspecto que me pareció interesante de la presentación de Pia anterior, digamos, cuando ella aborda el tema de la reflexión, ¿ya?, pedagógica. A mí me parece sustantivo la reflexión pedagógica, me parece que es algo que tenemos que desarrollar, desplegar, fortalecer y favorecer. ¿Por qué? Porque esta acción, ¿no es cierto?, nos va a permitir a los jóvenes adquirir los conocimientos, habilidades, actitudes necesarias para el desarrollo de una actividad física con sentido. Pero no solamente con sentido, significado y trascendente, con la idea de disfrutar adecuadamente de actividades de ocio, ejercicio, juego, danza y deporte. Porque de lo contrario, entonces vamos a pensar, ¿cierto?, que la clase es de 90 minutos, ¿cierto?, cuando en realidad esos 90 minutos se transforman en 15 minutos de actividad física moderada o vigorosa, y resulta que la vida es más que eso. La vida es bastante más que eso, y la vida es bastante más que los 12 años de escolaridad o los 5 o 6 de universidad. Entonces, cuando uno trabaja con los estudiantes en la universidad o con los profesores, o solamente que tiene que ver las estadísticas, ¿cierto?, de lo que nosotros hacemos en términos de juego, danza, deporte, ocio, actividad al aire libre, actividad en la naturaleza, actividad y ejercicio físico autónomo, nos encontramos que tenemos una población absolutamente sedentaria. Esos son los datos duros, digamos. Además, datos más preocupantes. Tenemos hoy día, hemos superado el 50% de sobrepeso y obesidad con nuestros escolares, y eso tiene que llevarnos a esto que se llama reflexión. ¿Por qué? La respuesta tiene que ser para que el otro, ¿cierto?, y eso también me parece interesante, le dé sentido y significado a lo que hace, no yo. Yo no le puedo dar sentido a usted por lo que usted, por la práctica deportiva motriz que usted ejecuta, digamos. Tengo que yo responderla. Y eso es un ejercicio que no se termina en una clase, ni en un año, ni siquiera en 12. Es una cuestión que tiene que trascender a la vida y a la cotidianidad en su conjunto, con prácticas corporales como esta u otras, digamos, que permitan, ¿cierto?, la flexibilidad, el encanto, la seducción y la participación, en definitiva, ¿no? A través del proceso reflexivo, en las instancias pedagógicas escolares, se desarrolla en los estudiantes un pensamiento crítico e investigativo. Y esto quiero acentuarlo, digamos, porque no se trata de que el profesor no solamente tenga un pensamiento crítico e investigativo o reflexivo, se trata también que los estudiantes lo desarrollen. Porque este reflexionar crítico acerca del actuar favorece el descubrimiento de nuevas formas para aprender y enseñar. Y esa, Ramos lo plantea así en el 2018. Y esas nuevas formas también tienen que ver con las prácticas corporales. Prácticas corporales que no se reducen, ¿cierto?, a lo que hoy día entendemos como la educación física escolar, con un currículo que, con todas las luces que tiene, está lleno de sombras. Porque en definitiva, las bases curriculares se han transformado prácticamente en un manual al que yo recurro para responder a una planificación que luego repito, digamos, y sigo repitiendo, y por eso es que la progresión nunca se da. Por eso es que siempre volvemos a hacer lo mismo, por eso es que está normalmente el mismo circuito en primero básico y en quinto básico, cuando en realidad deberíamos tener elementos absolutamente distintos de análisis y de evaluación, ¿no? Y en definitiva, ¿a dónde están ustedes? Ustedes están en lo que ya muchos de nosotros hemos pasado, que es la actuación profesional en la escuela. La idea del profesor de educación física como un profesional reflexivo es una condición, ¿cierto?, sine qua non, necesaria, fundamental, para razonar en profundidad sobre su propia práctica y actuar con competencia. Toda vez que esta capacidad resulta imprescindible en el ejercicio permanente de planificación, enseñanza o evaluación en la disciplina. Yo no sé si hoy día el portafolio, aunque lo está planteando, permite aquello, digamos, permite el remirar, permite este metaanálisis, permite esta metaevaluación, porque yo siento que de pronto caemos en cierto instrumentalismo que están a la base de las bases curriculares, digamos. Si uno analiza lo que son nuestros currículos con el currículo, al menos de Latinoamérica, hay cosas muy interesantes en Uruguay, en Costa Rica, hay cosas interesantes en mismo Perú, en Colombia, en Brasil, para qué decir, digamos, en Argentina, que ellos en sus respectivos currículos de la disciplina han incorporado. Y nosotros nos hemos quedado, ¿cierto?, con esta cuestión casi, digamos, de manual. Yo creo que eso
no creo que haya sido la intencionalidad de quienes formularon el currículo, pero creo sí decirlo que se ha transformado muchas veces en eso, digamos, en que vamos al manual. A lo mejor un texto más simple, ¿cierto? Y habría permitido más creatividad, más autonomía, más desarrollo profesional, porque para eso todavía estamos 5 años en la universidad, para ser profesionales, para tomar decisiones, no para replicar lo que comilla un grupo de expertos elaborados. Pienso yo, digamos, y quizás eso es lo que podríamos discutir. Le agradecería, ¿cierto?, que fueran haciendo sus comentarios. Voy a terminar con esta parte, con Davis y Moreno 2012, porque ellos nos dan algunas orientaciones, ¿cierto?, para poder elaborar una evaluación física más crítica, más reflexiva, más sentida, con más significado, más trascendente, que sea capaz de superar los clásicos estereotipos que hoy día cruzan, digamos, nuestro discurso, como el cuerpo, ¿no? Reducir las exigencias técnicas para ampliar la participación de todos los estudiantes. Hoy día tenemos aulas muy diversas, ¿no? Y no todos participan, y nuestra tarea es que bajar los elementos técnicos para que los niños obesos, los niños que tienen necesidades educativas especiales, los niños que migrantes, los niños que pertenecen a sectores sociales, socioculturales más desventajados, los niños que tienen condiciones físicas particulares puedan participar, ¿no? Y obviamente la integración de ambos sexos, reducir la competitividad, porque la competitividad lo que hace en algún sentido es separar a los más hábiles de los menos hábiles, ¿no? Utilizar, como han visto ustedes en las láminas, material muy poco sofisticado, ojalá de elaboración propia, participación, cambiando las reglas en el proceso de aprendizaje, quitar y poner reglas en los distintos, por ejemplo, deportes colectivos. No tenemos por qué ceñirnos, ¿cierto?, a lo que el reglamento que está orientado para la competición o para las federaciones lo podamos hacer, porque muchas veces ni siquiera tenemos los espacios para eso, digamos. La comprensión, no solo la ejecución, reflexión en el hacer, una transferencia y una evaluación que a todas luces debería ser más bien formativa que sumativa. Hay mucha literatura que hoy día está orientando la evaluación o está sugiriendo una evaluación formativa en nuestra área, ¿ya? Y voy a pasar a la segunda parte, esta como introducción, como revisión de literatura, para llegar a lo que yo quería compartir con esto de los momentos de la clase. Cuando a mí me invitaron, a mí me pareció interesante plantearlo. Yo no sé si lo voy a poder hacer en estos minutos, digamos, pero sí quisiera poner algunas cuestiones interesantes en discusión y en la presentación, ¿no? Y también una invitación a repensar lo que estamos haciendo. A partir de este texto, que se llama La educación física escolar en 3 centros educativos de Chile, una caracterización de sus prácticas docentes, y a propósito de otros trabajos que hemos hecho con una técnica que se llama observación no participante o registro a través de registro etnográfico, estos colegas de la Universidad de Valparaíso, de Valencia y de la Universidad de Granada, hicieron eso, fueron a los colegios, fueron a mirar las clases. Ellos dicen en este texto, que también se lo compartió a Jorge, hicieron más de 100 horas de observación para ver qué ocurría en las clases de educación física, y lo que hicieron los investigadores, se pusieron a anotar, ¿cierto?, en sus cuadernos de campo lo que estaba ocurriendo en el aula, y luego a través de análisis de contenido y con codificación abierta pudieron analizar los datos a la luz de la literatura. Eso es lo que plantea el paper, y eso es lo que yo quisiera compartir con ustedes para ver en qué medida también se refleja. Obviamente los investigadores cualitativos no buscamos nosotros generalizar los datos, sino buscamos precisamente profundizar en ellos, ¿no? Y aquí voy a leer algunos registros de ese paper que está aquí del 2016 de estos colegas. Perdón, ellos son Alberto Moreno, Alexandra Valencia y Enrique Rivera, un querido profesor de la Universidad de Granada. Entonces, fíjense lo que ellos encuentran, ¿no? Y ellos los van anotando en los diarios de campo y después lo reflejan en este documento. Realizan movimiento articular, donde la docente muestra los ejercicios y a la vez explica la correcta ejecución y los estudiantes la imitan. Ese es el relato y esa es la observación, y aquí está entre comillas, ¿no? Otro registro. Les pide que tomen distancia y le solicita a un varón, quien es deportista, entrena remo, que guíe el estiramiento. Están todos en silencio y forman una media luna cerca de la pared y siguen a su compañero. Esto es un registro de campo. Ahora, desde la mitad para acá estaré evaluando, dice el profesor. Desde la mitad para allá pueden practicar. Nadie se cruza en esta parte donde estoy evaluando. ¿Está claro? Necesito 5 voluntarios, ¿cierto? Este otro registro del diario de campo, ¿verdad?, en que el profesor da ciertas orientaciones
para su proceso evolutivo y por tanto hace esta separación. En un lado los que está evaluando y por otro lado los demás que pueden seguir practicando. Otro registro. Doy la información de la nota que acaban de dar. Cualquier inquietud o duda tienen que tratarla de forma individual conmigo. Eso plantea el registro de campo de esa sesión. La profesora dice, mira tú, estás creciendo para el lado. Los otros alumnos se ríen y le dicen, estás gordo. Bueno, un serio comentario que quedó anotado, registrado ahí, que obviamente ojalá que nosotros tengamos que al máximo evitar, porque en definitiva lo que está planteando, ¿cierto?, es una situación de un estudiante, ¿no? Un registro más. Un estudiante pregunta, ¿es muy difícil ser profesor? El profesor responde, no tanto, pero tiene que gustar. Y como tú eres flojo, y solo haces lo que te gusta, en la vida hay que hacer cosas que a uno no le gustan. A mí no me gusta levantarme temprano, pero lo hago igual. Traje estos registros de este trabajo, de esta investigación que acabo de mostrar en la lámina anterior, que luego vamos a analizar, digamos, pero aquí hay distintos momentos de la clase. Empiezan con el típico, la típica movilidad articular, las orientaciones que da el profe cuando hace la evaluación, este comentario, ¿cierto?, un poquito agraz que le hace la profesora al niño, y este otro principio que tiene el profesor con respecto a que uno tiene que hacer, o hacer lo que no le gusta a veces, ¿no? Y además la calificación de eso de si eres flojo. Nosotros, teniendo presente esto, y por eso es que dice arriba, no sé si todos lo alcanzan a ver, registro etnográfico año 2022, estamos haciendo un trabajo similar, pero anclado ahora en la región del Maule o en la provincia de Talca más bien. Hemos tomado un grupo de estudio de la UCM y también otro grupo en la Autónoma para tener una muestra mayor de establecimientos. Fuimos a los colegios y fuimos a ver qué están haciendo, qué pasa en la clase, qué pasa en la sesión. Por eso aquí el registro de campo es del año 2022, los datos recién los estamos recogiendo, estamos recién codificando para luego categorizarlo. Pero miren lo que hemos ya observado, digamos, y registrado. Se presenta el objetivo de la clase, haciendo énfasis en la revisión de los fundamentos generales del básquetbol, en base a los conocimientos que manejan y su experiencia en los deportes. Posterior a ello, se hace una revisión conceptual de los fundamentos mediante el uso de una presentación PowerPoint, además de complementar con un video educativo asociado al contenido. Esto es lo que hizo el profe, iba, ¿cierto?, trabajar los fundamentos del básquetbol, ¿verdad? Y hizo una revisión conceptual, usó un PPT y luego un video. La profesora, por otro registro de campo del año 22, proyectó un PPT, aproximaciones del vóleo, colocando el objetivo de la clase en la pantalla inteligente. Están en el aula, se entiende, ¿no? Señalando que deben anotarlo. La profesora proyecta los fundamentos básicos, saque, recepción, levantamiento, ataque, bloqueo y defensa. Registro de campo 2022. Estos son distintos momentos de la clase que están en la sala todavía, ¿no? La profesora conforma un círculo para tener la visión de todos los estudiantes, indicando que debe estar en silencio y seguir los estiramientos ejemplificados por ella, comenzando por tobillo, rodilla, cadera, hombro, codo, muñeca y cuello, ¿ya? Como ustedes pueden ver, estos registros que nosotros hemos rescatado el año 22 no son tan distintos a los que da cuenta el paper, digamos, la investigación que está publicada, ¿cierto?, en este journal del año 2016, ¿no? Son bien similares. Entonces, han pasado bastantes años, ellos se situaron en la región de Valparaíso, nosotros en la región del Maule, pero aquí tenemos, ¿cierto?, una característica, ¿no? Y quizá un hilo conductor. Y eso es lo que yo quiero plantearles porque para generar precisamente la discusión, ¿no? ¿Qué se evidencia? Se evidencia una educación física que postula el orden y el control de los contenidos que mejor se adaptan a su logro. El deporte, de algún lado, la condición física. Estos dos elementos clave en el día a día del aula se apoyan como no podría ser de otra manera, en una metodología que prima la reproducción del modelo único, ya sea en forma de ejercicio físico o habilidad específica, como, por ejemplo, las habilidades del básquetbol, del voleibol, etcétera, ¿no? Los fundamentos. Para cerrar el círculo de la disciplina, nada mejor que utilizar como elemento represor la evaluación. Yo separo cuando estoy evaluando porque es muy importante ese minuto, ¿no? Y además insinúo ciertas amenazas, ¿no? Y eso sin duda que afecta al otro, digamos. Pero en esta ocasión plantea de la eficacia y el resultado del producto final, muy alejada de enfoques formativos que ayudan a los menos capaces mutuamente.
¿Y por qué esta especie de reflexión también, ¿no? O de discusión? Porque si hablamos de una educación física, ¿cierto? Que sea capaz de transformar, una educación física que sea capaz de situar al sujeto como desde una perspectiva más autónoma, más libre, más democrática, entonces nuestras prácticas tienen que ser distintas a lo que estamos, a las que yo le he mostrado en la observación, digamos. Y una práctica que vaya por otro lado, digamos, donde vaya los aspectos motivacionales, los aspectos emocionales, los aspectos relacionales, los aspectos de cooperativo, sean los que emerjan en la reflexión, en las prácticas corporales, en los análisis, en los juegos, en los deportes, etcétera, digamos. Pero lo que nos encontramos con un discurso bastante instrumental, tecnicista, bastante un poquito agresivo, incluso si ustedes se dan cuenta en los relatos, que hacia el otro, y hacia el otro que es un niño, una niña o un adolescente, ¿no? Finalmente, los propósitos que estamos planteando, ¿cierto? Es para hacer de los niños y niñas personas no solo con estilos de vida saludables, porque tampoco lo hemos logrado eso, ¿eh? Paréntesis. No hemos logrado instalar estilos de vida. Las bases curriculares, creo que no lo he dicho, digamos, pero tiene un solo propósito: instalar hábitos y estilos de vida saludables después de 2 años de escolaridad. Veamos qué pasa con los jóvenes de 20 o 25 o 30 años, digamos. Sino también con sólidos principios éticos y valóricos sustentados en la colaboración, el respeto y la empatía. Quizás si nos vamos por este otro lado y empezamos por aquí, podemos lograr lo segundo, pero creo yo que si instalamos de manera jerárquica el primer principio, ¿cierto? Esta instalación, porque yo creo que aquí lo que ha primado, ¿cierto? Es una perspectiva de control, lamentablemente, y no de seducción, ¿ya? No de encantar, de motivar, de seducir con las prácticas corporales a los niños y niñas, de tal manera que estas 2 sesiones que se traducen en 15 o 20 minutos de actividad física moderada vigorosa en las aulas, trasciendan, digamos, para el club, para el patio, para el juego en el barrio, para las actividades deportivas de ocio y tiempo libre, que muy poco se ha trabajado y se ha discutido al respecto. Bueno, aquí alguna referencia de esta presentación y voy a ahora dejar de compartir esta parte. Me parece, profesor, que estoy en el tiempo, usted me dice. Sí, todavía tenemos tiempo, profesor, si quiere ¿Todavía tenemos tiempo? ahondar Ya, en algún entonces, concepto de mira, su interesante intervención. voy a intentar salir de aquí, dejar de compartir y mostrarle lo que quería compartir, que son 5 minutos de un video. Voy a intentarlo porque mis habilidades tecnológicas con la virtualidad no son del todo competentes, ¿no? Voy a ir al video, voy a intentar ir al video, ¿ya? Jorge, no sé si se ve el video. No, ¿Profesor profesor, Jorge? todavía no. Todavía ¿No? no. Voy a dejar de compartir y voy a ir de nuevo. ¿Ahora? Por ahí sí, hay que maximizarlo, ¿no? Maximizarlo. Ahí ya se puso difícil esta cosa porque no sabría cómo maximizarlo. Pues. Lo único que sé... Ahí está bien, hay que poner play. Ya, gracias, profesora. Mira, vamos a ver un par de minutos lo que ocurre en un aula que puede ser cualquiera, digamos. Afortunadamente no es de la región del Maule, así que da lo mismo, no vamos a conocer ni al profesor, ni las instalaciones, ni a los estudiantes, pero vamos a ver lo que pasa ahí, cuáles son las indicaciones, cuáles son las orientaciones y qué es lo que hay a la base, digamos, de la actuación cuando el profesor plantea, digamos, las distintas tareas, ¿no?, a los estudiantes.
Mm. Ya, voy a dejar de compartir. Solo quería que pudiésemos ver esto, ¿no? Y hacernos estas preguntas. Yo no sé si los conté o no, pero yo realizo la actividad curricular de didáctica de la educación física en la escuela desde el año 2018-2019. Y recurrentemente a las distintas cortes le he hecho la siguiente pregunta. Estudiantes de primer año, de segundo semestre, de los 2 años de escolaridad, pensando que han tenido, supongamos, una clase a la semana. Son 4 clases al mes, bueno,
Son 36 semanas, 36 clases, a veces son 2, son 70 clases al año. No es importante clases, ¿no? Después de 12 años. ¿Cuántas clases, cuántas sesiones comenzaron tal cual como lo que ustedes han visto ahora? En términos muy generales, muy gruesos, normalmente 2/3, casi el 70%, 7 de cada 10 clases comienza con los mismos ejercicios de movilidad articular, estiramiento, flexibilidad, lo que ustedes quieran llamar, digamos. Y la pregunta es ¿por qué? Y esa es la pregunta por la cual yo invito a los estudiantes a hacer una reflexión acerca de sus experiencias, ¿no? De su vivencia, y luego a contrastar sus creencias, ¿no? Porque al final del día, donde la jugamos es en las creencias. Y para eso es que leer a Bandura y a Pajares, ¿cierto? Y ahora a la gente, a todos los investigadores que están trabajando sobre la autoeficacia docente, para ver qué es lo que pasa con el profe, digamos. Cómo ha construido su lente, cómo ha construido su representación de la realidad. Y por qué esta realidad que hemos visto es tan singular. Y normalmente es lo que sucede. Tiene que ver con que todos hacemos lo mismo por alguna situación por algún manual, por alguna orientación, por alguna orden, por alguna prescripción. Es que si no lo hacemos, estamos cometiendo una falta muy grave al reglamento del establecimiento o al ministerio, no sé, o en definitiva es un tema de la disciplina, ¿no? La disciplina está instalada en un paradigma tal o cual y por tanto nosotros somos fiel reflejo de aquello. Bueno, al final del día, después de un semestre, volvemos a analizar nuestro sistema de creencias. Porque, y aquí termino, digamos, en nuestra actuación profesional, lo que va a primar son nuestras creencias sobre lo que creemos correcto o no. Y lo que creemos que es la disciplina. Y trabajar sobre el sistema de creencias es algo súper complejo. Lo que yo les diga, o lo que escuchen, va a ser muy difícil hacer la transformación social, y educativa y pedagógica, digamos. Siempre y cuando no dispongamos nuestros mejores oficios para hacerlo. Porque está anclada. Las creencias no solamente tienen que ver con las experiencias, con las vivencias, con la emocionalidad, con las prácticas, con las luces y sombras, con la cotidianidad, con los buenos y los malos resultados, con lo que aprendimos desde el punto de vista teórico o práctico, tiene que ver con la totalidad de lo que somos como seres humanos. Con nuestro imaginario, con nuestra representación, con nuestra emocionalidad, con nuestra relacionalidad, con nuestro ser biológico, con nuestro ser, qué sé yo, experiencial, etcétera, ¿no? Y ahí estamos. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para dar una respuesta pedagógica a lo que hemos visto? Primero, creo yo, por lo menos verlo y revisarlo, porque esto no solo está en el relato de lo que yo le acabo de plantear, digamos, sino también en este video y en muchas clases, en muchas aulas. Es exactamente lo mismo. Y ese es un momento de la clase que yo los invito a todas y a todos a hacer una reflexión, ¿no? Una pregunta. Bueno, ¿por qué? Y seguidamente, si tenemos el por qué, el para qué. Luego podríamos hacernos cosas más complejas, como el sentido, el significado, la trascendencia, los valores implícitos ahí, etc. Profesor Jorge, muchas gracias por los minutos. Creo que estuve casi en el tiempo. No sé si me salté alguno, ¿no? Muchas gracias, doctor Almonacid. Le quiero agradecer su participación, su presentación, que sin lugar a duda nos deja muchas tareas pendientes en repensarnos diariamente en lo que estamos haciendo como docentes. Y tenemos algunas preguntas, y la primera de ellas se la vamos a hacer a nuestra profesora Angélica Torrealba, en la cual nos pregunta Sebastián Araya, dice, ¿es obligatorio presentar el trabajo colaborativo en el portafolio? Profesor, creo que no es pregunta, es una afirmación ahí la que está haciendo y tiene razón el colega. De hecho, todos los colegas tienen razón. Este año ya no es voluntaria, ya es obligatoria, así que espero que hayan avanzado en las tareas del año anterior, porque realmente yo he visto algunos que han desarrollado tareas
colaborativas o haciendo el intento de trabajo colaborativo. La mayoría de las veces vemos el tema de historia con educación física, pero eso tiene que tener una trascendencia mucho mayor. Entonces, por eso que estuve revisando los archivos y claro, este año ya es obligatorio, así que el colega estaba haciendo una afirmación y creo que los demás también. Alcancé y no alcancé a escribir en el chat, no me dio la opción solo a leerlo. Profesor Jorge. Muchas gracias, profesora Pía. Y esta va para el doctor Alejandro Almonacid. Dice, en base a su experiencia, ¿qué debe contener principalmente el inicio de una clase? ¿Cómo se llama, profesor? ¿Tiene el nombre usted por ahí? No, no lo registré el nombre del Ya, profesor. bueno, profesor, profesora, yo pienso que el inicio de la clase debe tender al juego, al ludismo, a la perspectiva lúdica, ¿no? Y para eso las instancias pedagógicas son distintas, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que hemos observado? Porque no crea que no lo hemos hecho, o sea, hemos ido al colegio a ver esto, y no con el ánimo de hacer estos casi enjuiciamientos, ¿no? Ni mucho menos, sino para intentar comprender la disciplina, ¿no? El juego es lo que hace que, mira, el Ministerio de Educación tiene un texto maravilloso del 2018, creo que es, se lo puedo mandar a Jorge, sobre el juego, donde varios autores de distintos ámbitos, de la matemática, la biología, la antropología, la educación, las artes escénicas, la literatura, la poesía, abordan el juego. Y el Ministerio hace este libro, lo edita, lo envía a muchos lugares, a muchos profesores, para precisamente llevarnos, ¿cierto?, a la cuestión más sustantiva, a la cuestión más ontológica quizás, ¿no?, de lo que nos caracteriza como seres humanos. En el juego están desplegadas, primero, nuestras emociones. Segundo, este es un espacio de libertad, digamos, un espacio de autonomía. Siempre que el juego tenga ciertas características, ¿no? Y no sea ese juego competitivo, arreglado, casi controlado del panóptico de Foucault, digamos, o sea, un juego libre, espontáneo. No sé si usted, alguno de ustedes vio una película bien bonita que se llama La lengua de las mariposas. Eh, y el profesor Don Moncho lleva a los niños a estudiar biología al campo, ¿no? Y los niños lo que hacen es jugar de manera espontánea, juegan. Y se tiran al río, se tiran al charco, buscan mariposas, las cazan, que es lo que nosotros hacemos, digamos. Entonces, yo creo que debemos volver a naturalizar, ¿cierto?, nuestra actuación profesional y permitir el juego, porque en el juego está la endorfina, el juego está la creatividad, el juego está el ludismo, el juego está la actividad física, está la salud, está los componentes biológicos, los componentes relacionales, está la cooperación, el respeto, la solidaridad, el entusiasmo, etcétera, digamos, una serie de valores. Fíjate que hoy día, para terminar, digamos, eso es lo que yo haría. Yo trabajo con mi estudiante en el curso en la Escuela Colaborativa Didáctica, los juegos cooperativos. Y los trabajo porque creo, sinceramente, y estoy convencido de eso, que son una tremenda estrategia pedagógica para poder abordar lo que hoy día ocurre en el aula. Los conflictos, el tema de la convivencia escolar, el tema de la interculturalidad, el tema de la migración, el tema de los lenguajes distintos, el tema de las características diferentes. ¿Cómo lo voy a hacer desde la separación? No puedo, tengo que hacerlo desde la unidad, desde la totalidad, ¿no? Y para eso entonces, bueno, me voy a permitir mandarle el libro a Jorge, a lo mejor él lo puede compartir, o no sé si tendremos nosotros como centro de egresados algún espacio donde poder compartir material y también compartir experiencias. Creo que yo que eso sería re bueno, digamos, y también interesante que podamos generar esta sinergia, ¿no?, desde lo que ustedes viven y de lo que nosotros podemos aportar, ¿ya? Que esta cuestión que tiene que ver con los estudios empíricos, con la literatura. Eso. Sí, mire, otra pregunta, doctor, de Gonzalo Esteban Rubio de Yacura.
Dice, ¿de qué forma sería la indicada o qué orientaciones podría entregarnos para iniciar una clase de educación física para cambiar de esta forma el paradigma que se viene entregando desde los inicios? Bueno, ya lo dije, yo creo que hay que abordar los juegos. Ahí voy a compartir material con ustedes sobre los juegos cooperativos, pero también creo yo que, no sé si el trabajo de Davis y el trabajo de Moreno lo volvieron a revisar, digamos. Allí lo que ellos plantean, ¿cierto? Es que nosotros lo que tenemos que hacer es bajar la exigencia técnica. Y fíjense que cuando uno se sitúa en la exigencia técnica, no sé si recuerdan los relatos. El profe iba a enseñar básquetbol, voleibol. Y si va a enseñar básquetbol y voleibol, va a hacerlo con los códigos del básquetbol y el voleibol. Yo no tengo nada con los deportes clásicos, ¿eh? No tengo nada. Pero creo que una manera de encantar, ¿cierto? Y voy a poner el acrosport, lo voy a poner como ejemplo. Y lo voy a poner como ejemplo porque a mí me parece, y es una discusión que hemos tenido con varios colegas que les encanta la gimnasia, digamos, pero a mí me parece que el acrosport es bastante más inclusivo que la gimnasia. Y yo sé que la Yeca se va a enojar porque a la Yeca le gusta la gimnasia rítmica, tiene una trayectoria ahí. Pero en el acrosport, no sé si ustedes lo conocen, pero todos participan. Participa el niñito más robusto, el delgadito, el más fino, el que le tiene miedo a la altura, el que no le tiene miedo a la altura, el que puede soportar abajo. Todos tienen un rol ahí, todos tienen una función. Y no tiene que ver con la habilidad para la gimnasia. No tiene que ver con que es capaz de hacer el mortal adelante o el mortal atrás, digamos. El acro es parte, es una experiencia de prácticas corporales que es súper diversa y es súper inclusiva, no separa, no distingue. Todos tienen un rol que cumplir. Y cuando yo tengo un rol que cumplir, es harto distinto que cuando me eligen el último para la pichanca o me ponen al arco, ¿o no? Porque el más malo va al arco, ¿no? O el más malo queda para el final, pues. Y la pregunta es, ¿cómo se siente el malo? Mire, el paper que le mandé a Jorge sobre los niños que se sienten excluidos de la clase. Si los niños obesos se van a sentir excluidos porque no pueden hacer no es que no pueden y no quieren tampoco las prácticas corporales que separan. Porque yo les voy a decir que para hacer el voleibol, para hacerlo más o menos bien, tenés que tener hartas habilidades. Entonces, y sobre todo si pongo el voleibol de 6. Entonces, bueno, frente a eso, buscar aquellas cosas, deporte alternativo, que permiten, ¿cierto? Dos cuestiones: atender a la diversidad y la inclusión. Dos características. ¿Y cuánto hay, profe? Uf, hay un montón, hay un montón de deportes alternativos. De hecho, a buena suerte de los estudiantes que hoy día están en la escuela, digamos, tenemos cursos de deporte alternativo. Para aumentar la herramienta, para aumentar el abanico, para salir de lo clásico. Ahora, si usted quiere, profesor o profesora, la naturaleza siempre está ahí. Y la naturaleza es lo más alternativa que usted se puede imaginar. ¿Por qué? Porque siempre te ofrece una cosa distinta, ¿no? Que llueve, hace calor, hace frío, está el otoño, las hojas caen, etcétera, digamos. Entonces, también tenemos ahí una tremenda posibilidad de opción de desarrollo. Profesor Jorge. Muchas gracias. Esta pregunta va para la profesora Pía, de Kevin Helves. ¿Cómo podríamos llevar toda la perspectiva teórica expuesta a la práctica de una forma concisa, directa y que siga todos los lineamientos curriculares del Mineduc y la óptima gestión del portafolio? Mire la pregunta. Sí, creo que tiene que ver un poco más con algunas de las reflexiones que ha hecho Alejandro, que obviamente son muy interesantes, que parte también de lo que nosotros observamos en el ejercicio también de nuestras tutorías y de supervisión. Siempre para poder llevar a la práctica todos estos aspectos nosotros tenemos que tener una consideración, que es el contexto en el que nosotros nos encontramos, la característica de nuestros estudiantes y los objetivos que nosotros podemos lograr. Cuando ya nos situamos en nuestro contexto, cuando los conocemos, vamos a ir logrando, ¿cierto?, poco a poco afianzar ciertas estructuras. Y también tiene que ver con cómo nosotros nos posicionamos como docentes, en el sentido de que tenemos que intentar siempre remirar nuestra práctica y intentar que nuestras expectativas frente a lo que vamos a ir desarrollando con los estudiantes vayan, ¿cierto?, a la par con lo que podemos ejecutar. El ministerio nos entrega cierta cantidad de objetivos, nos entrega ciertas necesidades. Hoy en día nuestro rol
o en realidad siempre nuestro proceso ha sido gestionado, el rol de la docencia, ¿verdad? Y que hoy viene muy supeditado al marco para la buena enseñanza y también a estos nuevos estándares. Y que dicen claramente ahora en el marco 2021, se establece que nuestras expectativas se deben mantener también en el ejercicio de la docencia, y para ello, ¿verdad?, el conocer o reconocer el aspecto teórico, las investigaciones que se van realizando es parte de nuestro trabajo. Intentar llevar, ¿cierto?, esta teoría y mirarla, cómo la podemos adaptar a nuestra realidad. Probablemente no todo lo que leamos, no todo lo que encontremos se va a adaptar, pero sí siempre ir tratando de reeminar nuestro ejercicio de la docencia y tratando de buscar cómo potenciar también el desarrollo integral de los niños, porque ellos van a notar inmediato si nosotros, ¿cierto?, los subestimamos, si en realidad vamos a intentar llegar un poco más allá con ellos. Tenemos que intentar, ¿cierto?, remirar cada día nuestra práctica, y en eso está en el ejercicio de la reflexión de la docencia, en el trabajo con nuestros pares, en el trabajo también con los padres, que cada vez es un poco más complejo, ¿verdad?, esta distancia que se ha ido formando, pero los niños siempre notan el desarrollo que nosotros hacemos. Y la pregunta hay un aspecto clave, si me la puede, hay un componente, profesor, que si me la puede repetir en el inicio, que tiene que ver, ¿cierto?, con la contextualización, que tiene que ver con que nosotros como docentes tenemos que mantenernos al día, ¿cierto?, también con lo que está haciendo nuestro colega, remirar la práctica pedagógica de los colegas o de la búsqueda investigativa que hacemos en la universidad, en efectos de la mejora, ¿cierto?, y de potenciar las habilidades, los conocimientos y obviamente los procedimientos que nosotros ejecutamos en clase. Sin duda estas instancias son siempre muy cortas, muy breves cuando nosotros queremos a veces una receta, y esa receta muchas veces no existe. Lamentablemente el portafolio docente es muy específico, y ahí creo que miro un poco la pregunta que viene desde que el portafolio no establece cierta cantidad de palabras para poder potenciar los 3 momentos de la clase, y para uno como profesor es complejo, porque nosotros, ¿cierto?, buscamos mejorar, y a veces nos cuesta un poco en tan pocas palabras redactar todo lo que queremos hacer para lograr un objetivo. Cierto, creo que ahí hay que siempre buscar la ayuda de los colegas, eh, y en general, o sea, no cerrarnos a que no podemos lograr ir un poco más allá. Eso, profesor Jorge. Muchas gracias, profesora Pía. Yo creo que estamos en el tiempo, estamos justo en el tiempo que teníamos indicado para esta primera sesión del taller, gestionando nuestro portafolio de evaluación docente, y yo quisiera despedirme de usted y darle las gracias. Profesor Jorge, ¿lo Sí, interrumpo? sí, por Que supuesto. nos queda un comentario en A el ver, chat, ¿ya? que es un comentario de José Duarte, que también nos va a acompañar el día jueves en el taller, Así es. junto a María Graciela, ¿cierto? Que él nos dice: el juego bien intencionado es una estrategia maravillosa, y mediante los alumnos pueden motivarse para el resto de la clase, pero es fundamental el juego, ahí está la naturalidad. Coincide plenamente con lo que Alejandro, ¿cierto?, nos indica, y también lo que indica la literatura, por supuesto. Así es. Así que al parecer estamos conectados, esperamos que hayan servido esas consultas, esas respuestas de nuestros expositores. Por aquí acaba de entrar otra que dice, de Gonzalo Rubio, que está inquieto aquí escuchando, nos dice: ¿cómo podemos hacer la diferenciación en los momentos de la clase? Estaba más orientada a Alejandro. Respondamos esa última, profesor. Sé que estamos en el tiempo, pero pucha, aprovechemos que estamos conectados. Mira, yo tengo una perspectiva bien particular. Yo siempre he creído que esto hay que simplificarlo. Y por lo mismo que decía el colega, digamos, porque hay que naturalizarlo. Uno no se pone los audífonos, digamos, y dice, no sé, ahora me voy a concentrar y voy a aprender, digamos. Entonces, yo pienso que eso no pasa, y uno se pone los audífonos para poder trabajar, escribir, no sé, hacer una planificación o hacer otro tipo de trabajo, pero que yo pienso que esta cosa tiene que ser más fluidiva, ¿no? Y más fluidiva buscando precisamente que la naturaleza emerja.
y la naturaleza del ser humano es absolutamente compleja, ¿no? Yo entiendo que hay un desarrollo y una cuestión fundamental y un contenido que tratar en el aula. Eso se comprende, ¿no? Ahora, eh, si eso va al inicio, va al final, va al cierre, va al centro, bueno, será una estrategia del profe, digamos, ¿ya? Yo quiero comentarle algo, y esto con todo respeto por todos ustedes, digamos, pero también de mi experiencia. Mi hijo está en un club de fútbol, y de los 2 años que lleva, y bueno, este año, ¿no? Porque los 2 años de pandemia no fue, lleva casi un año, nunca ha tenido un PPT. Nunca le han enseñado los fundamentos con un PPT. Él ha aprendido jugando. Él ha aprendido en el juego, en las dinámicas que se producen en el juego, digamos. Y esas dinámicas normalmente están en el inicio, al cierre, a veces comienzan jugando y otras veces cierran jugando. Y yo me pregunto por qué nuestras clases tienen que tener estos momentos así como tan lógicos. Yo no veo la dificultad para que el contenido que yo quiero trabajar, la habilidad motriz básica, los deportes, la salud, el ejercicio físico, la condición física, los deportes alternativos, la recreación, el baile, la danza, qué sé yo, las expresiones gimnásticas, el circo, etcétera, lo pueda hacer al inicio. Mira, si la verdad es que nuestras prácticas corporales no pasan de moderada, de suave a moderada. Es muy raro que tengamos prácticas vigorosas en educación física escolar, digamos. En consecuencia, los calentamientos pueden ir generando, ¿cierto? O pueden ir produciendo o conllevando al estudiante al contenido. Lo que sí creo, profesor o profesora, que hay que optimizar el tiempo. Que hay que optimizar el tiempo. Si tengo 90 minutos, tengo que aprovechar los 90 minutos. No puedo estar 30 minutos con un PPT, o sea, me parece muy irresponsable eso. O con un video, porque resulta que eso es conceptual. Discúlpenme, pero no hay nada en la literatura que diga que yo aprendo mirando pantalla, digamos. Es más, lo que dice la hoy día de la neurociencia es que yo aprendo desde la totalidad, y aprendo desde la práctica, y aprendo desde la acción. Eso es lo que se plantea, digamos. Entonces, ¿por qué yo no puedo aprender contenido preferentemente conceptuales, actitudinales o procedimentales en la acción? Y yo aprovecho mis 90 minutos, pero lo aprovecho porque eso es lo que tengo, a veces toda una semana. Y esos niños a veces solo tienen esos 90 minutos, sobre todo ahora que vamos casi saliendo de la pandemia con todas las complejidades que eso ha generado. Usted me pregunta, aprovechemos de 0 al 90 al máximo. Y aprovechémoslo en prácticas corporales que sean sentidas y significativas para los chiquillos, que se queden con algo, digamos, con un aprendizaje. Porque la pregunta que nos podríamos hacer, bueno, ¿qué aprenden? ¿Qué aprenden con haciendo el calentamiento, el desarrollo y el cierre? Cuando normalmente los cierres se traducen en casi una interrogación de lo que yo supuestamente el niño tuvo que haber aprendido, y no de lo que él aprendió. Porque la pregunta es, ¿qué aprendiste de esta sesión? ¿Y cómo lo aprendiste? Que es distinto también, ¿no? Entonces, eso, yo no soy un poquito, en ese sentido, ¿no? Y en otros, ¿no? Un poco más crítico sobre aquellas cosas más bien estructurales, digamos. Porque si lo apuramos un poquito, los resultados que tenemos no son nada halagüeños. Nada halagüeños. Si no, ustedes pregúntense cuántos de los 30 estudiantes participan de las propuestas pedagógicas que ustedes tienen. ¿Cuántos? ¿Y en qué medida? ¿Qué pasa con los que no participan? Entonces, bueno, son desafíos. Usted me preguntó, es lo que yo propongo. Propongo acortar esto y entrar rápidamente en dinámicas que sean muy interactivas. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, doctor. Y bueno, también le agradecemos a la profesora Pía. Y yo también los quiero invitar para el próximo jueves. Nos vamos a juntar a las 7 de la tarde y les quiero presentar a una de las relatoras. También va a estar con nosotros ese día José Andrés Duarte Cornejo, que nos va a presentar algunos tips de la evaluación docente. Yo les quiero dejar
ahora a María Graciela para que nos presente el tema que vamos a desarrollar este día jueves. ¿Cómo está María Graciela? Muy buenas noches, profesor Jorge, profesor Alejandro, Angélica, profesora Jessica, un gusto. Nada, invitarlos a todos para el próximo jueves, para que continuemos con esta bella oportunidad de encuentro. Y la verdad es que lo que queremos el jueves es poner en el tapete o aquí prácticas exitosas, prácticas que podrían ser de gran referencia. Para este trabajo hemos hecho muchas averiguaciones con colegas. Así que nada, invitarlos con ganas, junto a José Duarte estaremos ahí compartiendo precisamente desde la vereda de los docentes que estamos en el aula y que estamos vivenciando esta experiencia de una próxima evaluación docente, los que están a puertas de esta evaluación. Y esto ha sido una instancia creada y quisiera compartir eso con todos ustedes, los egresados de la UCM, pensando precisamente en que nosotros tenemos pocas oportunidades de entablar este tema. La evaluación docente, cuando hemos tenido la experiencia en nuestros colegios, en nuestro sistema educacional, muchas veces aporta mucho en otras asignaturas. La nuestra no es tan común. Y qué mejor que nuestra casa de estudio entregue esta posibilidad a todos ustedes. Así que con mucho entusiasmo los esperamos el próximo jueves a las 7 de la tarde. Y gracias por la oportunidad de poder ser quizá un puente, un nexo entre el aprendizaje y las experiencias de cada uno de nosotros. Muchas gracias, María Graciela. Bueno, y yo les quiero agradecer a la Universidad Católica del Maule, a la directora de la carrera de Educación Física, Alejandro, también a la profesora Pía, que estuvieron con nosotros hoy día acá. Y, por supuesto, invitar a todos los que hoy día se conectaron y a ver si planteamos un desafío y, y el próximo jueves a las 7 cada uno de ustedes invita a otro invitado para que tengamos una mayor audiencia. Hoy día tuvimos 71 profesores conectados y realmente estamos muy felices desde el centro de egresados. Les damos las gracias, nos vemos el jueves. Profesora Jessica, mil gracias y por supuesto que nos juntamos este jueves para que sigamos creando esta comunidad de aprendizaje que soñamos con los estudiantes que han salido de nuestra querida Universidad Católica.